Bien, gracias, Estudio. Bueno, Jorge González, no tuvimos la oportunidad de venir a la presentación de tu último libro antes que lo lleve el viento, ¿no? Pero habíamos hecho el compromiso de que íbamos a charlar y que nos ibas a contar de alguna manera todo lo que hay detrás de este gran trabajo y un poco el origen, ¿no? Y muchas circunstancias que, como vos recién nos decías antes de hacer la nota, tiene que ver mucho con este momento que ha pasado la humanidad y que, bueno, nos ha impactado a cada uno de diferente modo y bueno, cada uno ha reaccionado. Bueno, vos reaccionaste produciendo este monstruo, este libro que realmente me gustaría que nos cuentes, ¿no? Y que confirmes un poco lo que estamos hablando. Sí, en la construcción de todo este trabajo está el apasionante transcurso de este tiempo, que además fue el que potenció este proyecto. Yo tenía en mente esta idea de volcar alguna vez, digo antes que lo lleve el viento, relatos de andadas, montañas, expediciones, y la circunstancia lo potenció, te decía. Quizá gracias a dos cosas: el gusto por escribir y la manía por conservar los cuadernos originales, que a los que yo acudí. Aquí vuelco relatos desde 1972, cuando yo comencé a caminar, orden que siempre sugiero, aprender primero a caminar, después a subir, y conservé todos esos diarios, aquellos cuadernos originales con mis croquis, mis apuntes, mis sensaciones, que en gran parte transcribí casi textualmente para conservar la espontaneidad que tuve entonces a lo largo de este libro. Y antes que lo lleve el viento es esa, la intención de dejar estos relatos, quizá a veces vanidad incluida, pero también pensando que pueden servir a otros viajeros, a otros amantes de estos paisajes, de estos escenarios. Consciente también, Jorge, de esta suerte que tuve por el tiempo que me tocó en muchos de ellos, de transitar lugares que han mudado totalmente. Entonces yo mismo transcribí algunos relatos o mis recuerdos y me daba cuenta que muchos de ellos son testimonios de un tiempo que ya mudó totalmente, que cambió totalmente, sitios que se han modificado. De manera que te decía, la construcción de todo esto fue una experiencia en lo personal muy rica, 15 meses trabajando, que te agrego algo que me satisface también, es todo lo que aprendí a digitalizar diapositivas, a corregirlas, aprendí a diseñar todo esto. Vos me decías que es totalmente, íntegramente has hecho todo, corrección, todo, edición. Sí, todo. Es un trabajo que en ese aspecto me satisface porque todo lo que aprendí, quiere decir que bajo estas circunstancias y en el intento de buscar estar activo, yo por mi edad, por mi afección en los pulmones, me cuidé mucho durante todo este tiempo. Y encontré en la construcción de este libro y de este proyecto una manera de estar activo y de estar en una actitud positiva. Jorge, o sea que detrás de este libro, más allá de que tal vez está solapadamente una biografía, una autobiografía, podemos decir que por lo que hemos visto, ¿no? De cuánta gente que lo ha leído, me contaste que, bueno, ya está agotada la primera edición, ya vas por la segunda. Hablamos de que hoy, más allá de que tenés un perfil bajo, podemos decir, o como recién te decía, medio enigmático, porque muchas veces muchos te conocemos, pero sobre tu vida, sobre tu experiencia, a veces es como que van apareciendo cosas que todos los días nos sorprenden, ¿no? Recién hablaba y decía, bueno, para muchos sos un mentor, ¿no? De mucha gente que está en esta actividad que de manera inicial o que en algún momento comenzaron, como vos decís, comenzaron a caminar y hoy por ahí son profesionales reconocidos con desafíos importantes. Bueno, vos tal vez has sido no solo pionero, sino que hoy, bueno, tenés esa impronta de compartir cada secreto, cada experiencia tuya, ¿no? Eso es verdad, y es por una circunstancia de tiempo. Más allá de virtudes en lo personal y de la convicción, eso sí, ¿por qué no decirlo?, de que todo lo que uno aprende lo debe dar. Me tocó una circunstancia de tiempo en el que después transmití lo aprendido, y más cuando llegué a esta zona, hace 30 años. Esto recién se insinuaba, me refiero al aspecto de trabajar en la montaña con senderos y caminatas y lo que se generalizó con el nombre de turismo aventura.
Y entonces hoy recibo al menos el afecto de muchos de ellos que consideran fueron aprendiendo y formándose con aquellos consejos y bueno, yo traía formación cuando llegué acá. Y se refiere a eso, a un tema de tiempo. Participé del llamado primer curso nacional de instructores de escalada, en aquel entonces con un muy importante maestro y escalador y montañista español, que dio pie a la formación 2 años después a la llamada Asociación Argentina de Guía de Montaña. Se insinuaba entonces, soy el guía titulado número 25 y creo que supera los 500. Esto es un tema nada más que de tiempo, pero haberlo transmitido sí me satisface, cómo no, claro. Jorge, no solo un tiempo, sino hablamos también de una actitud, porque no es el primer libro que escribís y desde el punto de vista de quienes te conocemos, hace 20 años te vemos, ¿no?, en este programa El Mundo de las Montañas, donde hay un potencial, una muestra, ¿no es cierto?, y una actualización de transmitir también por distintas vías. Esta es otra, esa energía y también una actitud de vida frente a los desafíos y a la resolución de conflictos, de problemas, de situaciones que muchas veces, bueno, hoy tal vez a través de las redes, con cosas que publicás en algún momento esporádicamente, también ya diría que no solo sos guía en algunos de estos caminos, sino también en la vida, ¿no? Es como que tu actitud y tu capacidad en una profesión las estás compartiendo también en un consejo, como decíamos recién, como un mentor, no solo de esta actividad, ¿no? Estos grandes escenarios, y hablo con quizá con poca objetividad cuando me refiero a la montaña, son forjadoras del carácter, consolidan amistades para siempre por el estilo de cosas que se comparte. Y también me han llegado los años, no me quise teñir para este programa, por esta nota, han llegado los años y con esto quiero decir, hay una mirada que es agradecida a todo lo andado y quizás supongamos que con algo más de sabiduría. Sabiduría que quizás pueda yo resumir en el sentido de que claramente con esto del paso de los años uno confirma que lo que queda en el tiempo son las emociones. Los otros son datos, la altura de la montaña, la vía escalada, la dificultad, son datos que van forjando experiencia, pero lo que quedan son las emociones y consciente de eso, felizmente todavía puedo andar, un poco más lento, a otro ritmo, pero claramente de eso se trata. Y en este libro hay una intención también de volcar esos aspectos, poner en valor. En el relato hay un detalle de lo que eran entonces los intentos a una cumbre, hay claramente una época de formación que yo incluyo, el tiempo de aprendizaje, hay un tiempo de más actividad, sobre todo de desafíos de carácter técnico, y luego un regreso. Los últimos relatos ya son largas travesías en nuestro norte, esas maravillosas travesías de varios días, ya sin intentos de encarar altas paredes o glaciares, pero sí con la intención de seguir en estos escenarios caminando, en fin. Jorge, tal vez en un momento hoy de la sociedad, ¿no?, más allá de lo que sucedió con la pandemia, es un momento donde las nuevas generaciones están un poco confundidas, ¿no?, por el hecho de la espontaneidad, de lo que sucede en el momento, como que de la inmediatez, de la velocidad de los cambios, y todos sabemos que hoy, bueno, no hay que perder de vista esta mirada a mediano y largo plazo en cuanto es la formación, tener distintos planes, ¿no? Por ahí hoy lo más común es decir, bueno, tengo un plan A, un plan B, pero más allá del plan hablamos de una circunstancia donde hay que ser continuo,
y en forma permanente transitar un camino para llegar a donde uno quiere, ¿no? Y eso lleva tiempo, experiencia, ensayo y error, y en ese aspecto creemos que, bueno, que este libro de alguna manera allana, ¿no?, para mucha gente, para las nuevas generaciones, esa mirada, ¿no?, de que hay que ir constante, pero teniendo en cuenta un montón de detalles que son los que en definitiva, bueno, hacen que haya una sobrevivencia, ¿no?, a esta actividad que en algún momento, vamos a mencionarlo, muchas veces está en peligro la vida en forma permanente, ¿no? Sí, es una realidad, sí. Soy consciente de que han cambiado los tiempos, y entre otras cosas no voy a hacer juicio de valor de esos cambios, tengo una opinión al respecto de algunos, pero ese es verdad. Y se accede con más información y con más velocidad a muchas de las cosas que en mi tiempo de formación llevó otro tiempo. Pero siempre voy a poner en valor la importancia de la formación, siempre. De manera que al acceso hoy con más material, más información, saltear etapas de formación es algo que a la larga en esta actividad y en algunas montañas, sobre todo muy técnicas, queda en evidencia y pone en riesgo la vida. Te pasa factura, dirían los chicos. Sí, hoy. seguro. Esta supuesta, si me permitís el ejemplo, una suerte de mesa que me parece a mí es llamémosle aquí en nuestros Andes, andinismo, se constituye con un buen equipamiento, con una buena actitud, con una buena forma física, con una buena formación técnica. Cuando uno comienza, va con lo que tiene a mano, todavía no tiene un abrigo de marca y demás, va con lo que tiene a mano. La actitud está a todas luces, para aquel que se siente atraído por la montaña, está claramente en su salsa. La forma física, bueno, en los tiempos que uno comienza, uno derrocha energía. Todavía de la formación técnica no tiene mucha idea, pero claro, uno no empieza por las montañas difíciles, uno no empieza por el Fitzroy, valga como ejemplo para lo que quiero decir. Y cuando llega a esas montañas, si una de estas patas no fue bien atendida, queda peligrosamente en evidencia. Así que es un escenario que regala muchísimas emociones de todo tipo y experiencias de todo tipo, pero a la que hay que llegar con preparación, ¿no? De manera que siempre voy a inculcar la preparación. Y la actitud siempre que yo tuve hacia la nueva tecnología es abrir mi cabeza y aceptarla y utilizarla. Aunque siempre voy a alentar también a tener alerta a los sentidos. Yo creo que más de una vez las experiencias me mostraron que son los sentidos los que en última instancia han permitido sobrevivir. Jorge, podemos decir que indudablemente, como decías vos, bueno, tal vez a partir de cada actividad o de llegar a un cierto nivel de profesionalismo o de desafío importante, hay como una gimnasia de canalizar de manera conveniente una predeterminación, que es esta actitud, ¿no?, de decir, me propongo esto y lo quiero lograr. Y en ese aspecto imaginamos que estos libros, sobre todo este último, es como una guía precisamente para ese equilibrio, ¿no?, de saber cómo ordenar o cómo llenar el álbum de la cantidad de cosas necesarias para tener éxito, ¿no?, y ser un sobreviviente. No tengo dudas, porque al respecto me he permitido contar aquellas primeras caminatas de las que aprendí tanto en el sur, en Bariloche concretamente, en aquellas primeras caminatas que unen los refugios clásicos de Bariloche. Desde todas ellas yo veía siempre la cumbre de un monte hermoso que se llama Tronador, y al cual, y especialmente de sus 3 picos al pico chileno, yo quería llegar. Y me dijeron que no podía llegar caminando, que me tenía que formar técnicamente, emplear material técnico para hacerlo. Y entonces por eso me acerqué a la formación técnica. Mis comienzos en el 72, y te lo resumo con esto, 10 años exactamente después, en el 82, yo llegaba a la cumbre del pico chileno, y casi con una convicción que aún mantengo, digo que todo aquello que uno se propone, si le pone pasión, trabajo, dedicación, lo logra. ¿Es tapa de algún libro o tiene relación con eso?
Bueno, Ecos de la Montaña en algún momento tiene mucho de esta... Sí, sí, Ecos de la Montaña, si me permitís, bueno, son muy generosos con el tiempo y conmigo, me insistían en hacer una página que tuviese el nombre del programa que hacemos hace casi 20 años en el canal local, El Mundo de las Montañas, a lo que yo me resistía. Pero luego hicieron esta página y yo tuve que confesar que me pasaba horas escribiendo historias a las que yo nunca le había dado forma en palabras y que muchas de ellas no habían llegado nunca al ambiente de montaña. Y me dije a mí mismo, bueno, yo voy a aprender a archivar todo este material en forma paralela y va a ser la base de un libro. Y así fue, se concretó con muchos errores gráficos, yo estaba aprendiendo también en ese sentido. Así se concretó Ecos de la Montaña. Y esos son los ecos, las secuelas de lo andado. Reflexiones, semblanzas de amigos, recuerdos de amigos, experiencias vividas, un capítulo dedicado a lo que llamo la ética, otro que llamo la mística. No es esa montaña escrita por ahí con la altura, la ubicación geográfica, es otra montaña, es otra mirada. Al punto que hay un capítulo dedicado a la cosmovisión que las culturas antiguas, que los incas sobre todo tenían, hacia la montaña, en la pluma de dos referentes, Antonio Biorchianiri y Cristian Vitri. En fin, este libro reúne todas estas cosas que yo quería volcar. En el caso de Antes que lo lleve el viento, hay algo más ordenado, que son 50 años de mis andadas y paisajes y cosas conocidas. Jorge, cerrando esta nota y tal vez relacionado, porque decía antes que lo lleve el viento, en esta tempestad de información que a veces nos confunde, qué es verdad, qué es mentira, indudablemente estos libros, tu testimonio y todo lo que en algún momento expresás y compartís, bueno, es un poco un faro, ¿no?, dentro de esta tormenta, ¿no? Y ojalá lo sea. Yo te decía un poco en broma que cuando hice la primera edición de 50 ejemplares, porque era muchísimo el dinero que costaba hacerlo, y después de desanimarme un poco, encontramos en este número la posibilidad de llevarlo a cabo. Y mis amigos decían, son unos irresponsables porque me compraron el libro sin saber de qué trataba. Lo cierto es que hay una segunda edición en marcha, también con muy buen resultado, y da la impresión que ellos valoran estos testimonios, estos relatos de algunas zonas poco visitadas aún hoy, de algunas de las experiencias vividas y la manera que uno las vuelca, sobre todo deteniéndonos en aspectos de su geografía, de las características del ascenso concretamente a la montaña, pero sobre todo de las emociones y de las sensaciones que se tienen, algo aislado y con los compañeros, la intensidad con que se viven cada una de esas cosas. Jorge, te agradezco muchísimo, bueno, un gusto como siempre charlar con vos, ¿no? Bueno, un abrazo enorme y gracias de nuevo a tu gentileza, A todos un abrazo.